Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En estos momentos le invitamos a estudiar la lección de la escuela sabática con el capellán y evangelista Joel Medina. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al estudio fascinante de la Palabra de Dios. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina y el pastor Luis Rivas para servirles a cada uno de ustedes. Es un placer que nos acompañen una vez más, estimados. Estamos contentos y felices de traer de nuevo una lección más de escuela sabática. Estamos entrando ya a la lección número 9, que lleva tiempo de perder. Ese es el título, ese es el nombre de esta lección. Así es que esperamos que esta lección, al igual que las demás, tenga un mensaje de consejos, un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros, que nos damos tiempo para estudiar la lección de escuela sabática. Ese es el propósito de venir ante todos ustedes y traer estos estudios de la lección y de la palabra de Dios. Una vez más quiero agradecer de una forma muy infinita a cada uno de ustedes que nos han dejado sus mensajitos. La lección de la semana pasada nos dejaron algunos mensajes sobre el audio. Quiero aclarar que eso fue un error, discúlpenme por favor. Les prometo que vamos a tener un poquito más de cuidado en ese aspecto, ¿sí? Pero igual quiero agradecer también a ustedes que nos han mandado sus mensajitos lindos, que han estado apoyándonos con sus oraciones y también con, en este caso, con sus ofrendas, ¿verdad? Con sus donaciones. Muchas gracias, porque ustedes miran a bien lo que estamos haciendo, Pastor Luis, y que las personas pues ven y nos unimos en esfuerzo de esa manera, ¿no? Amén. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por todo eso. Sin embargo, recuerde, sigan orando por nosotros. Obviamente, cualquier ministerio enfrenta algunos desafíos que de pronto puede que sean fuertes, unos más fuertes que otros, pero sin embargo siempre tenemos problemitas ahí, porque el enemigo no está de acuerdo en lo que estamos haciendo, porque quiere opacar siempre el evangelio y la verdad de Cristo Jesús. Así es que, tomando eso en cuenta, estimado Luis, una vez más bienvenido al canal de Fe y Esperanza, y también estamos transmitiendo esto a través del canal del Pastor Luis, de Primero Tu Familia, ¿no? Aunque el nombre o el título del canal es solamente Luis Rivas, ¿cierto? Bueno, el nombre del canal es Primero Tu Familia, Luis Rivas. Muy bien. Así que nos pueden encontrar así. Si nos buscan Primero Tu Familia, Luis Rivas, automáticamente va a aparecer nuestro canal ahí en YouTube. Y también estamos subiendo los mensajes que estamos haciendo ahora y otros seminarios y charlas que tenemos allí para ustedes. Claro, de hecho el pastor Luis Rivas, como dijimos al principio cuando empezamos a hacer esto juntos o unidos, él tiene en este caso una maestría en consejería familiar, ¿cierto? Así es que el ministerio del pastor Luis Rivas se dedica exclusivamente a la familia, aunque también tiene algunos mensajes de fe, obviamente, ¿no? Pero lo principal es, y como dice el título del ministerio, Primero Tu Familia. Así es que si usted gusta y quiere entrar a mirar algunos otros mensajes más, igual está el enlace en la descripción de este video aquí en YouTube, y usted lo puede encontrar allí, o igual también puede entrar a nuestra página feyesperanza.org, y tienen la información cómo entrar también al canal y a la página de internet de nuestro amigo y estimado pastor Luis Rivas. Pastor, vamos a entrar a la lección, ¿qué le parece? Muy bien. Porque luego la gente se queja porque duerme mucho en la introducción. Entonces, el título es Tiempo de Perder. Este título como que está un poquito dramático, pastor, ¿qué le parece? Como que a nadie nos gusta perder. Eso es una gran realidad, mi querido Joel. A nadie nos gusta perder. Parece que fuimos hechos para ganar. Y siempre que nos confrontamos a algo, queremos ganar. Y ese es el espíritu, pero desgraciadamente, por cosas que sucedieron al principio de este planeta, cuando Dios hizo a Adán y Eva tomaron esa mala decisión de desobedecer a Dios, en ese momento empezó la pérdida. Así es. Y ellos empezaron a perder varias cosas, dice la lección, ¿no? Cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, sufrieron su primera pérdida. Así es. Y aquí nos habla de varias pérdidas. La pérdida de la inocencia, claro, ¿verdad? Que fue reemplazada por el egoísmo, el conflicto, la culpa y el deseo de control y supremacía entre ellos. Así es, sin duda alguna. El perder a nadie le gusta. Así es que ese es el tema de esta lección, y vamos a entrar al versículo de memoria. Pero por supuesto, antes de eso y entrar de lleno a todos los demás temas, queremos pedir la unción del Espíritu Santo
para que Él nos ayude a entender lo que el pastor acaba de mencionar ahora. No, sin duda alguna, vuelvo a repetir, a nadie le gusta perder. De hecho, pastor, creo que a nuestros hijos nos gusta ponerle incluso nombres positivos, ¿no? Por ejemplo, Víctor, de Victoria, o sí. Victoria, si es una mujercita, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos que nuestros hijos sean victoriosos, que tengan éxito. Así es. Definitivamente, ¿no? Yo no he mirado a nadie que le ponga fracaso a ninguno de sus hijos. Así es. Imagínense nada más. Pero bueno, vamos de nuevo tomando esto en consideración. A nadie nos gusta perder. Vamos a mirar qué es lo que nos dice la palabra de Dios al respecto, porque desafortunadamente por decisiones que tomamos, vienen consecuencias. Y las consecuencias las vamos a mirar ahora a través de esta lección. Les pido, por favor, inclinemos el rostro y vamos a pedir la unción del Espíritu Santo. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de acercarnos a ti en oración. Y también, Señor, te estamos pidiendo de una manera muy especial, primeramente, que perdones nuestras faltas, nuestros pecados. Amén. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que la lección de esta semana pueda tener un mensaje positivo para nuestras vidas y que nos pueda acercar a tu tierno corazón y podamos estar a cuentas contigo también, Señor. Amén. Una vez más, permite que las familias que se dan cita diariamente y semanalmente para estudiar la lección de escuela sabática puedan encontrarse contigo diariamente, Señor. Gracias por este privilegio de poder ser tus instrumentos al traer esos temas, y bendice a cada persona, cada escucha, cada radio escucha, cada persona que está viendo a través de la televisión o a través del internet también. Bendíceles a ellos y también bendice a sus familias. Por favor, lo pedimos, Señor, sin mérito alguno, sin los méritos de nuestro hermano, tu Hijo, Señor, Cristo Jesús, en que pedimos todo y lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces el versículo de memoria, pastor, dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Y más adelante viene Filipenses en otro capítulo 4:13, donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo está diciendo que él ha perdido todo por Cristo Jesús. Pastor, analizando este versículo nada más, ¿qué le viene a la mente? Bueno, yo aquí en este versículo encuentro otra vez varias lecciones, ¿no? Pero veo que Pablo está tomando algo, entre comillas, negativo, podríamos decir para nosotros, que pareciera negativo, porque dice estoy perdiendo, pero en realidad nosotros no perdemos, mis queridos amigos, familia que nos ve y nos escucha. Cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, realmente nosotros estamos ganando. Oh, definitivamente. Y es aquí como cuando Pablo dice, no, aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia, y utiliza esa palabra, ¿no? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Así es. Y creo que esa es la mayor ganancia que todos nosotros como seres humanos podemos tener cuando decidimos seguir a Cristo. Así es. Y en la vida tenemos que tomar decisiones. ¿Seguimos a Cristo o seguimos lo que el mundo, la sociedad nos ofrece? Muy bien. Tal vez nos hemos encontrado con personas, con seres humanos que cuando nos ven y dicen, es que tú no, vamos a decir, no comes carne de puerco, por poner ejemplo. Por ejemplo, sí. Y la carne de puerco es muy rica, ¿no? Antes de que yo conociera a Jesús, yo lo comía. Pero mira, la gente que después que conocí a Jesús y yo decía, no, es que ya no como carne de puerco, entonces me tomaban como loco. Sí. Pero ahí está la ganancia, porque la ganancia es hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Muy bien. Y así sucesivamente, ¿no? El ser humano a veces pensamos que el no hacer ciertas cosas nos hace perdedores, pero en realidad nos hace ganadores porque nos hace ser mejores. Así es, así es. Una de las cosas, pastor, que para mí este versículo recalca bastante es lo siguiente: el mundo material, el mundo en que vivimos, incluyendo nuestra vida hoy por hoy, a nadie nos gustaría morir, y creo que mucha gente se aferra a la vida como con el deseo de vivir para siempre. Sin embargo, el versículo para mí resalta este punto. Todo lo que está aquí, tanto material como incluso de cierta forma no literal, es algo que es pasajero. Porque en Cristo Jesús encontramos en realidad la eternidad. Sí. Y por consiguiente, si es la vida, si es bienes materiales, si es dinero, incluso de pronto, en algunos casos, incluso salud, familia, el carro, la casa, lo que ya dijimos, las cosas materiales. Si perdemos todo eso, eso es pasajero. Y todo lo que está aquí, dice otra escritura, es vanidad de vanidades. Por consiguiente,
la única cosa que debería de importarnos y deberíamos concentrarnos en hacer es estar bien con Cristo Jesús, porque a finales de cuentas, creo yo, que todo esto tendrá su recompensa en Cristo Jesús. Usted ama a Cristo Jesús, no se preocupe por perder el trabajo, que de paso, por fidelidad a Cristo Jesús, mucha gente ha perdido su trabajo. Por fidelidad a Cristo Jesús, mucha gente ha perdido incluso mucho dinero. Y pastor, algo bien interesante, por fidelidad a Cristo Jesús, a la palabra, a la santa palabra, mucha gente ha perdido incluso sus parejas. Su familia. Sí, muchas personas han perdido hijos, muchas personas han perdido familiares por ser fieles a Cristo Jesús. Es algo de pronto muy común que nuestros familiares que no entienden el mensaje, que no entienden la verdad del Evangelio, rechacen a quien sí la entiende y a quien quiere seguir la verdad. Por eso, para mí, el morir, como dice el apóstol Pablo, morir es Cristo. Es morir es Cristo. No. Perdón. Al revés. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ay, pastor, nos estamos aquí ya enredando, ¿no? Para mí, el vivir es Cristo. Si yo vivo por Cristo, yo vivo para Cristo. Todo lo que yo tengo es para Jesús. Y si yo llego a morir en Cristo Jesús, es ganancia, porque ya las cosas de aquí pasan a segundo término en este caso. Así es que este versículo, y tomando esto en cuenta, recuerde que el versículo de memoria siempre nos lleva en una forma extensa a lo que es todo el estudio de la palabra de Dios en esta semana. ¿Okay? Así es que, pastor, vamos a entrar a la parte del domingo. ¿Me permites, pastor? Sí, perdón, antes de entrar al domingo, sí. Quiero comentar aquí, porque hay un punto muy importante y tal vez es lo que encierra aquí en la introducción de la lección. En la parte del sábado. Sí, todo lo que será la lección al final. Ok. Porque hay una parte en lo que cuando se refiere a la pérdida, al tiempo de pérdida, se refiere que todas las pérdidas que nosotros como seres humanos tenemos en este mundo está basado en una sola cosa. Y tiene que ver con las decisiones que tomamos como seres humanos. Muy importante. Así que todas las cosas que nos pasan en esta vida y lo que nos pasará en el futuro tiene que ver con nuestras decisiones. Y la lección se enfoca en eso, ¿no? Cómo es que una decisión que tuvo que tomar Adán y Eva los llevaron a perder desde la oportunidad de continuar en el jardín. Sí. A perder la oportunidad de vivir eternamente como Dios les había prometido. Así es. La oportunidad de tener una familia feliz por siempre, porque después de que ellos tomaron esa mala decisión, hubo ya una separación entre ellos, hubo una separación entre Dios, empezaron a ver la muerte por primera vez, se enfrentaron a la muerte, vieron la muerte de uno de sus hijos por cuestión del pecado. Y sucesivamente así fueron viendo muchas otras cosas y hoy podemos decir que por una mala decisión nosotros estamos aquí también. Así que las decisiones que como familia, como esposos, como esposas, como hijos, como hermanos en la iglesia tiene mucho impacto. ¿Qué decisión tomamos para tener éxito en la vida y seguir, como dice este versículo aquí, ¿verdad? Tener la excelencia. Así es. Bueno, y sobre ese punto, ahora sí podemos entrar a la parte del domingo, que de cierta forma va en parte de lo que acabas de mencionar, pastor, perder la salud. Sin duda alguna, en el momento en que Adán y Eva cometieron el pecado por esa decisión errónea de aceptar el pecado, por así decirlo, entra ahora el momento en que empezamos a morir de una forma paulatina, por así decirlo. Y con todo eso viene la pérdida de la salud. Ahora empezamos a envejecer, ahora empezamos a mirar estragos de lo que es el pecado, y ahí es donde entra, pastor, en este caso la pérdida también obviamente de la vida, cuando viene Caín y mata a su hermano Abel. Más, sin embargo, tenemos también el otro caso donde Dios tuvo que matar 2 corderitos para poder vestir a Adán y a Eva. Ahí vamos mirando las pérdidas ya, y todo lo que se llama pérdida de lo que Dios nos dio, recordando que Dios nos dio el jardín del Edén como seres humanos, a Adán y a Eva y a la humanidad, para vivir para siempre de cierta forma, ¿no? Pero con la decisión nuestra de obedecer a Dios. Sin embargo, el ser humano decidió desobedecer a Dios y ahora estamos mirando por todas partes, en este caso, el estrago de lo que sucedió. La salud es algo muy importante. Y la primera pregunta que encontramos ahí en la parte del domingo, pastor, dice, ¿qué tienen en común todos estos relatos? Y aunque voy a leer solamente el de Lucas 4, 38, 39, dice así: cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta.
le pidieron a Jesús que la ayudara. Así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. En este caso estamos mirando aquí, sin duda alguna, cómo las personas le piden a Jesús que intervenga cuando la salud ha sido un problema en este caso, pastor. O sea que en cada uno de estos relatos vemos algo en común. Así es. Y lo común es que todos están enfermos. Todos están enfermos de alguna y que o de otra Jesús, razón. sí, y Jesús tiene que intervenir en este caso. Exacto, exacto. Entonces, lo común aquí es que todos están enfermos. Así es. Y lo maravilloso de esto es que Jesús está allí para proveerles, para darles esa sanidad Así cuando es. ellos se lo piden. Efectivamente. Y en este caso, necesitamos entender también nosotros hoy por hoy en nuestras vidas, con nuestras familias, en nuestra iglesia, en la sociedad. Si hay enfermedad, Jesús aún todavía está con nosotros. Y Jesús todavía puede darnos, en este caso, la salud que anhelamos en muchos de los casos. Hay muchas personas, de hecho, creo yo que la mayoría de los pedidos de oración que llegan a nuestros teléfonos, ahí a WhatsApp, por correo electrónico, la mayoría de ellos son por salud, en este caso. Y sabe, quiero decirle que oramos, cada uno de los textos que llegan o las peticiones que llegan, las traemos ante Dios en oración. Sin embargo, aunque de pronto no le podamos contestar y nosotros miramos el texto, aunque parezca allí que no lo hemos abierto, ya lo hemos mirado, lo hemos tomado en cuenta, ¿ok? Y estamos orando por ustedes. Si tienen un pedido de oración, en este caso, pastor, podemos pedirle a las personas que lo envíen. Envíelo ahí a WhatsApp, envíelo por correo electrónico, también a través de nuestra página de internet. Sin duda alguna podremos unidos juntos orar. Ahora, algo, pastor, que necesitamos también poner en claro es lo siguiente. Muchas veces estamos enfermos y tenemos una enfermedad crónica. Sí. Estamos pidiendo a Dios que nos ayude, que nos ayude, que nos ayude, y pareciera que Dios no nos escucha. ¿Sabe, mi hermano, mi hermana? Es importante que usted entienda que hay algunos casos que se requiere ayuno y oración. El ayuno y oración es muy importante. Si de pronto usted parece que ora y Dios no le escucha, yo le invito para que se detenga un poco, reflexione, purifique su cuerpo y haga ayuno y oración. El ayuno no es un esfuerzo para que Dios le escuche. El ayuno es para que limpie usted su mente y limpie también su cuerpo. De paso, en cuestiones de salud, y ahora como tipo cápsula de salud, pastor, voy a hablar de esa manera, ¿sabe? En muchos de los casos nuestro cuerpo se enferma porque quiere sacar toxinas que nuestro cuerpo tiene, y esa es la razón por la cual llega a enfermarse y empezamos a sudar con fiebres o lo que sea, porque el cuerpo quiere sacar toxinas. Me he dado cuenta, y creo que uno de los consejos de salud es dejar de comer. Incluso si usted tiene cáncer, si tiene cualquier otro tipo de enfermedad grave, usted deja de comer, y nótese que si usted va al hospital, lo primero que le quitan es la comida. Y le ponen suero nada más para que no se deshidrate su cuerpo. Pero fuera de allí, le quitan la comida. Yeah. Es lo primero que hacen. Porque en el hospital saben, aunque no lo dicen abiertamente, que usted deja de comer, su cuerpo solo va a curarse. Su cuerpo solo tiene, en este caso, digamos, vamos a poner de esa manera, ¿no? La inteligencia de sanarse a sí mismo, en este caso. Así es que, si está enfermo, deje de comer en lo que se pueda, obviamente, ¿verdad? Y poco a poquito usted mirará que su salud regresará a usted. Pero, por supuesto, ayuno y oración es muy, muy importante, pastor. No sé si tienes algún... Bueno, déjame decirte, mi brother, yo quería mencionar cuando hablamos de perder la salud, a veces tal vez se puede entender que la lección está hablando solamente a la salud física, pero perder la salud hay un gran ámbito. Así es. O sea, hoy en día estamos teniendo grandes problemas con personas que están sufriendo pérdidas de la salud, pero mental. Efectivamente. Pérdida de la salud emocional, pérdida de la salud espiritual. Porque somos un compuesto entre físico, mental, emocional, espiritual. Y entonces el ser humano se llega a enfermar a través de esas 4 áreas. Así es. Me recuerdo hace un tiempo atrás, tuve una persona que vino a pedir consejo aquí en nuestro ministerio. Y una de las cosas que él traía era que traía un enojo con Dios. Y estaba negando, hablando mal de Dios, usando mal su nombre y como peleando con Dios, discutiendo, diciendo que era culpa de Dios el hecho de que él estaba enfermo. Sí. Y yo le dije, mira, mi querido amigo, hay 2 razones por las cuales el ser humano se enferma o sufre esta pérdida de salud, ya sea emocional, espiritual, física, Claro, ¿no? claro. Y es
Una, le dije a él, es por tus propias decisiones. Así es. Porque nosotros tomamos decisiones que nos llevan a enfermarnos. Efectivamente. Por ejemplo, cuando no comemos aquello que es correcto y comemos comida que no es saludable. Y sabemos, pero aún así todavía lo hacemos. Exacto. Entonces, es solamente un ejemplo, ¿no? Eso provoca que nuestro cuerpo se enferme. Eso no es culpa de Dios. Es algo que nosotros debíamos haber cuidado y no lo hicimos. Efectivamente. Y la otra razón por la que nos enfermamos, sin duda alguna, es por el medio ambiente, es por lo que Satanás mismo ha hecho de poner el pecado en nuestras vidas. Así que son las únicas dos razones. O nos enfermamos porque nosotros no estamos siguiendo el consejo de Dios y tomamos malas decisiones, o porque el enemigo utiliza ciertas áreas, ¿verdad?, para hacernos daño. Efectivamente. Cualquiera que sea la decisión que tomemos, sin duda alguna, una persona que de pronto ha estado tomando licor por toda su vida y después se convierte al cristianismo y a los cuantos años le aparece cirrosis, le aparece una enfermedad causada por el alcohol, el consumo de alcohol que tuvo toda su vida, de pronto la persona dice, ¿cómo puede ser posible que ahora que yo me entregué a Dios salgo enfermo? Bueno, son consecuencias de las decisiones que tomamos anteriormente. Recuerde, cada decisión que tomamos tiene sus consecuencias, buenas o malas. Está hoy en nosotros decidir qué va a pasar mañana con nuestros cuerpos. ¿Está bien? La parte del domingo allá abajo tiene una serie de preguntas muy interesantes que las quiero leer nada más y usted va a poder darle respuesta apropiadamente. Dice, si nosotros o los miembros de la familia padecemos una enfermedad, ¿qué promesas podemos reclamar? Ya hablamos sobre eso, ¿verdad? Jesús está ahí listo para sanarte si tú puedes acercarte a Él con un corazón limpio y contrito. Dice, ¿por qué en momentos como este es tan importante para nosotros la realidad de Jesús, nuestro Señor, que sufrió en la cruz? ¿Qué nos enseña Él en la cruz sobre el amor inefable de Dios, incluso en medio de una enfermedad en nuestras familias? Sin duda alguna que en la cruz encontramos la salvación eterna y que a pesar de que aquí estemos enfermos y que a pesar de que aquí lleguemos a morir por una enfermedad, no tenemos en este caso a ciegas el mensaje. Sin duda alguna, en su momento dado, Jesús nos salvará. Porque la muerte en la cruz fue precisamente para eso, para poder salvarte a ti y poder salvarme a mí en su momento dado. Yeah. Pastor. Hay un pensamiento que me gustó mucho aquí en la lección y dice, desde la caída de Adán, la raza humana se ha ido degenerando. Dios no creó a la humanidad en su actual condición débil. Así es. Este estado de cosas no es la obra de la providencia, sino la obra del hombre. Así es. Lo han causado los hábitos erróneos y los abusos por la violación de las leyes que Dios ha hecho para gobernar la existencia de los seres humanos. Así es, sin duda alguna. Sin duda alguna. Volvemos a lo que mencioné hace un momento, ¿no? Son nuestras decisiones, el hecho de desobedecer a Dios, de no escuchar su voz, que en toda su palabra nos dice cómo debemos de cuidarnos. Definitivamente. Ya que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así es. Y por ende debemos de cuidarlo, protegerlo. Claro. Pero también hay una parte muy interesante aquí en la lección, ¿no? Y que tal vez después de esto pasamos a la siguiente. Pero nos habla cómo es que Pablo y algunos otros en la palabra de Dios, ejemplos como Job y otros, que tuvieron enfermedades o tuvieron que pasar por algún tipo de enfermedad. Pero dice aquí, Pablo tuvo algún tipo de enfermedad crónica y su forma de afrontarla, esto me gustó, nos dice que el sufrimiento puede capacitarnos para consolar a los demás. Puede darnos compasión por otros que están sufriendo y permitirnos ministrar con mayor eficacia. Así es. Ahí está. Aprender una lección de lo que estamos pasando en pocas palabras, ¿no? Ya. Si aprendemos la lección, podremos nosotros ahora ayudar a otras personas precisamente a encontrarse con Jesús y a saber que lo que estamos pasando en realidad es algo igual temporal de todas maneras, ¿no? Ahora sí, pastor, vamos a pasar a la parte del lunes. Muy bien. Perder la confianza. Esto es más común, creo yo, de cierta forma, o más palpable, por así decirlo, entre las parejas. Perder la confianza. ¿Por qué? Porque de repente nos ha fallado la pareja o algo ha sucedido en nuestra vida que ha hecho que perdamos la confianza en nuestros seres amados. En este caso, ¿cómo podemos lidiar con esto? La pregunta que aparece allí dice, cuando la confianza es una relación se ve afectada, dice, ¿cómo se puede reparar y salvar la confianza y la relación? Aquí tengo unos textos bíblicos, sí me gustaría leerlos cada uno de ellos. Léelos, porque tiene una lección allí, cada uno de ellos. Es muy importante esto, y sabe,
vuelvo a repetir, ¿no? Si perdemos la confianza en nuestra familia, en nuestros seres amados, hay un problema muy fuerte allí. Entonces, vamos a leer aquí 1 de Pedro 5, 6 y 7. Dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. El principio aquí, o la lección es humillarnos ante Dios, y sea Él el que nos exalte. 1 de Juan 4, 18 dice, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Así es que sabemos aquí que el amor, de cierta forma, nos perfecciona, el amor en Dios, y echa fuera cualquier tipo de temor que exista. Si amamos, pastor, no tendremos desconfianza. Y yo pienso que, de cierta forma, el tenerle desconfianza a nuestra pareja es falta de amor, porque si le amamos, estaremos en este caso confiando y digamos a ciegas incluso. ¿Okay? En Santiago 5:16 dice, por eso confiésese unos a otros sus pecados o sus faltas en este caso, ¿no? Y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Quiero recalcar aquí, nada más dice, confiésese unos a otros sus pecados. No está refiriendo de que usted vaya y se confiese los pecados a una persona que le pueda perdonar sus pecados. Aquí estamos hablando de las faltas, que si usted le faltó el respeto a una persona, ¿okay? O ofendió a una persona, usted necesita venir y pedir disculpas por ese daño que usted causó. Daño emocional, en algunos casos daños físicos. Debemos de, con todo sentido de la palabra, venir y pedir perdón. Mateo 6, 14 y 15 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, en este caso lo mismo que los pecados, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Esto es muy importante porque si nosotros no perdonamos a alguien más un daño que nos hizo, una ofensa que nos hizo, Dios tampoco nos puede perdonar. ¿Y por qué no nos puede perdonar? Es muy sencillo. Porque si usted no perdona, quiere decir que no hay amor en su corazón. Y si no hay amor en su corazón, Dios no está con usted. Entonces, usted no puede perdonar, usted guardará un rencor, y ese rencor viene de parte del enemigo, y ese rencor nos da parte de Dios. Ese rencor, a final de cuentas, nos hará perdernos en este caso, pastor. Yeah. ¿Qué le parece? Pues mira, excelente, gracias por leer esos versículos que tienen, yo creo, los pasos inclusive que usamos en consejería. Sí. 4 pasos muy importantes que se mencionaron en esos versículos, son clave. Perder la confianza, wow. Si hay algo que es importante en toda relación, relación de padres con hijos, relación entre amigos, relación entre esposos, relación entre un empleado con su jefe, en la iglesia, sí. En todo lugar es esta palabra confianza. Y sabes, es una línea bien recta y delicada, porque si no tenemos cuidado en lo que hacemos, en lo que decimos, cómo lo decimos, puede llegarse a romper. Así es. Y por eso es que nosotros, como seres humanos, necesitamos ser veraces, ¿verdad? Ajá. Ser leales, si tuviera que utilizar esa palabra, a todas estas personas que están a nuestro alrededor. La confianza es muy importante. Un amigo confía en ti, así que tal vez puede venir y abrirte su corazón y contarte algo íntimo, porque confía en ti. Cree que tú tienes la capacidad para guardar su secreto o tal vez para aconsejarlo. Claro. Pero ¿cuántas relaciones no se han roto dentro de la iglesia? Yo he conocido mucho, sí, claro. Y fuera, ¿no? De que la persona, el amigo vino, contó, abrió, se puso vulnerable ante la otra persona, pero esta persona fue y le contó a alguien más lo que le dijo. Sí. Se rompió la confianza. Así Por es. ende, esta persona no quiere volver a hablar a esa persona y la relación que había no existe más. Y se molesta, y entonces ahí comienza un choque. Sí, entre los dos. Sí, y ahora, eso es una. Pero está también en el matrimonio. Claro. Que en el matrimonio también tenemos que tener mucho cuidado. Oh, sí. A veces puede ser que lleguemos a ser provocadores y necesitamos dejar de ser provocadores. Nuestra esposa puede confiar mucho en mí o en nosotros, por decir así, o viceversa, pero ¿qué hacemos nosotros? Cuando miramos una chica, o cuando ella mira a un chico, o cuando vamos a algún lugar, la forma en que estamos hablando con alguien, claro. O sea, hay la interacción que estamos llevando tal vez, o
Tal vez puede ser que realmente se faltó a esa persona en el matrimonio y se cometió adulterio. Entonces, allí se rompió la confianza. Claro. ¿Cómo ganar la confianza? No es algo que sucede de la noche a la mañana. Tengo muchas parejas, iba a decir miles, pero tengo muchos casos que día a día vienen conmigo a consultar o que me escriben a través de nuestra página primerotufamilia.com y precisamente me dicen eso, que su esposo o su esposa los faltaron y cometieron adulterio. ¿Qué vamos a hacer? Yep. Y hemos tenido que trabajar con ellos porque la confianza, cuando es rota, no se puede ganar inmediatamente. Toma un proceso de tiempo. Es como cuando una persona muere. No puede ser que ya inmediatamente te olvidaste que esa persona era parte de tu vida y ahora ya no está. So, tienes que entrar en ese proceso de duelo, si tuviera que yo decirlo así, que toma 1 año a 2 años para ser sanado. Y tiene que darse toda una serie de pasos que aquí la palabra de Dios lo mencionó. Lo que estoy tratando de decirte, mi querido Joelito, es que cuando nosotros rompemos esa confianza que hay en las personas, sí, entonces no podemos restablecer las relaciones. Y para que podamos reconstruir la confianza, ya sea en la relación de amigos, en la relación de pareja, en la relación de hermanos en la iglesia, en cualquier tipo de relación, va a tomar tiempo y una palabra muy importante, paciencia. Así es. Pero para que eso se pueda dar, deben de pasar o se debe dar estos 4 pasos. Que la lección lo menciona y tú lo acabaste de leer allí en Primera de Pedro 5, 6, 7, Primera de Juan 4, 18, Santiago 5, 16 y Mateo 6, 14 al 15. ¿Cuál es la primera? Humillarse. Ese es el primer paso. Tienes que reconocer, en psicología llamamos reconocer que eres culpable. Así es. Tienes que reconocer, tienes que dar ese paso. No vas a empezar a sanarte tú ni a sanar a alguien más si no das ese paso de reconocer. Yo soy culpable. Yo soy causa de que mi pareja, mi amigo o viceversa no quiera hablar más conmigo, no tenga la misma confianza. Su humillarse es el primer paso. La segunda, decía el versículo allí, amarse. ¿Qué vas a hacer? Todos los pasos que vas a dar es porque tú estás dispuesto a sanar, a curar aquel daño que se ha hecho. Toda la base tiene que estar el amor. Claro. Porque si no hay amor, uno puede intentar hacer el esfuerzo humano, pastor, y eso también se ha mirado. Tú tratas de hacer el esfuerzo humano de reparar la confianza que se perdió, la confianza que se dañó. Entonces, humanamente, pastor, cuando intentamos hacer algo humanamente, sin amor, más adelante vamos a fracasar. ¿Y sabes lo que pasa de ahí en adelante? Cuando comenzamos a pasar el tiempo y cualquier pequeña discusión, la persona trae a colación inmediatamente donde se rompió la confianza, ¿no? En ese caso. Bueno, ahí entonces si pasa eso es que realmente esta persona no ha cambiado completamente. Y no tiene amor. Exacto, porque en los pasos del cambio que estamos tratando de mencionar y que lo dice la Biblia, son pasos claves. Claro que sí. Aceptar que tienes un problema, que eres parte del problema, a amar a esa persona incondicionalmente, y ahora viene un tercer paso y dice que es pedir perdón. Si tú heriste a esa persona, tienes que ir y tienes que pedirle perdón. Y no solamente pedir perdón, sino que ahora tú tienes que decir, voy a cambiar, voy a ser diferente. La confianza se va a ganar nuevamente. Volver a esa confianza que tenías al principio va a tomar mucho tiempo, porque causaste mucho daño. Por eso es necesario dar estos pasos. Reconocer que te hice un daño, estar dispuesto a amarte incondicionalmente, estar dispuesto a pedirte perdón y decir, voy a hacer cambios, que sean cambios visibles, porque si no de nada sirve. Exacto. Y por último, la persona que ha sido herida debe de perdonarte. Debe de perdonarte. ¿Por qué? Porque el perdón va a sanar tu corazón también. Y es como se va a ir reconstruyendo esa relación nuevamente. Así es. En muchas ocasiones yo he mencionado esto, pastor, que aunque no nos... Digamos, si alguien nos hizo daño a nosotros, debemos perdonar a esa persona. Pero si, dijimos la semana pasada, tengo entendido, si no mal recuerdo, ¿no? Pero si él me hizo daño a mí, no, de igual manera usted pida perdón, usted perdone de igual manera, ¿no? Tomando en cuenta lo que acabas de mencionar, pastor, aquí la lección lo menciona, dice, reconstruir la confianza requiere tiempo y paciencia.
Mientras más grave sea la ofensa, más tiempo llevará la recuperación. Sin duda alguna, ¿no? Sí, es así, pero quiero retomar algo que tú dijiste, algo muy importante y tal vez para el bienestar de nuestros amigos que nos escuchan, nuestros hermanos. Tú hablaste de ese perdón, ¿no? Que hay que, si te hicieron daño, ve y pide perdón, y si no, también ve y pide perdón. ¿Sabes? Hay cosas tan difíciles en la vida. Así es. Con la situación que se ha dado, y hemos hablado sobre la violencia doméstica, sobre el abuso de tratar, padres a hijos y todo eso. Es tan difícil que yo creo que la clave y lo que nosotros aconsejamos, muchas veces hay una serie de terapia, ¿no? Que con ese tipo de personas que pueden seguir ese paso de perdonar al otro. Y a veces es muy difícil que una persona que ha sido abusada por alguien vaya a buscar al ofensor y le diga, ¿sabes qué? Te perdono. Sí. Es muy duro. Es difícil, pastor, pero recordemos una cosa, y me gustaría que pensáramos de esta manera. El perdón es más beneficioso para la persona que perdona. Claro. Aunque me hayan hecho daño a mí, si yo perdono, de hecho debemos de perdonar en todo momento, y lo hemos dicho otras veces, ¿perdonar qué? Todo. Si hubo adulterio, perdone. Si hubo violencia doméstica, perdone. En ningún momento estoy diciendo que se quede con su pareja. Si hay violencia o si usted no puede soportar de repente la falta en el adulterio. Creo yo, pastor, hablando sobre la confianza y sobre el adulterio, hay cosas que nosotros como seres humanos podemos, digamos, perdonar y aceptar y seguir adelante. Hacerlo para un lado. Pero hay algunos casos de adulterio, pastor, donde no se puede perdonar, retiro lo que acabo de decir. Okay, sí. Se puede perdonar, se debe de perdonar, pero no se puede soportar seguir con la persona. Esa es la palabra. Muy bien. ¿Por qué? Pastor, qué difícil es que mi pareja, en este caso, mi cónyuge, me engañe con un familiar. Eso sería muy difícil quedarme con una persona. O sea, debo de perdonarle, y sí debo de perdonarle, porque el perdón es para beneficio para mí. Pero de ahí en adelante, usted va a ser muy difícil seguir con esa persona por la siguiente razón. Cuando haya reuniones familiares, ¿cómo va a estar ahí usted? Digamos que le falló con su hermano, con su hermana, y en algunas ocasiones, pastor, hemos sido testigos de algunos casos con la misma mamá de repente, ¿no? Se han metido con la suegra o algo por el estilo. Entonces, es difícil. Y allí debemos perdonar, pero obviamente ya seguir con esa persona que falló de esa manera, de esa magnitud, sería muy difícil y sería muy doloroso. Entonces la persona sufriría más quedándose en esa relación, porque ya no podría ser jamás lo mismo de ahí en adelante. Así es que, vuelvo a repetir, perdonar siempre. ¿Qué cosa? Todo. No, si hay golpes, si hay, en este caso, abuso físico, usted perdone. Pero sabe, si la persona está dispuesta a cambiar y a seguir adelante y verdaderamente rectificar y dar amor, fantástico. Bueno, siga adelante. Pero si no, retírese de esa pareja. No podemos aconsejar, pastor, de ninguna manera que usted le están dando golpes, la están abusando físicamente, verbalmente, emocionalmente, y usted se deba mantener allí solamente porque sí. Claro que no. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. De ninguna manera. El plan de Dios siempre ha sido, es y será que el amor sea lo que fluye en un hogar, en una familia. Y el amor es bondad, es paciencia, es misericordia, es benignidad, es templanza, es confianza. Bueno, hay mucho, ¿no?, que decir del amor. Pero sí, una cosa te digo, mi querido Joelito, la confianza es muy importante y la podemos perder en un abrir y cerrar de ojos. Así es. Por ende, debemos de mantenernos todo el tiempo trabajando en mantener esa confianza bien elevada en nuestras relaciones. Y por último, también entender que si se diera el hecho de que una pareja o una relación, cualquiera que sea, se rompió, cuando, como tú mencionabas, si la persona viene arrepentida y de corazón a pedirte perdón y está dispuesta a hacer cambios, hay posibilidad para encontrar restauración. Así es. Porque he visto muchos matrimonios que han venido a consejería, los hemos ayudado, les hemos dado, por decir así, las pautas a seguir, sencillos consejos que lo han hecho, lo han seguido y han puesto de su parte, y mira, al día de hoy son familias fuertes, familias saludables, familias felices,
matrimonios más profundos, más íntimos, más satisfactorios, más felices que Gloria lo que a Dios. eran antes. Gloria a Dios. Pero porque, otra vez, estuvieron dispuestos a perdonarse, estuvieron dispuestos a aceptar que cada uno de ellos tuvo algo que ver en la situación, en la problemática, y estuvieron dispuestos a perdonarse mutuamente, a hacer los cambios y poner a Dios en primer lugar. Gloria a Dios por ello. Vamos a entrar a la parte del martes, que es la segunda parte de la confianza. Ahora vamos a entrar ya en relaciones familiares y vamos a mirar ahí la primera pregunta que aparece ahí en la parte del martes. Dice, la Biblia incluye relatos de violencia familiar, incluso entre el pueblo de Dios. ¿Cuáles son tus pensamientos y sentimientos al leer estos versículos? ¿Por qué crees que se conservaron estas historias en la Biblia? Bueno, ahí vamos a encontrar en Génesis 37, del 17 al 28. No lo vamos a leer porque es larga la lectura y el tiempo apremia. Ahí nos habla de José el soñador y sus hermanos cómo pensaron matarlo y al último terminaron vendiéndolo. Ese es un relato donde obviamente José sufrió esa violencia. Ahora, sin embargo, sabemos que en el plan magistroso de Dios, y es algo que de repente, pastor, no entendemos, que Dios tiene un plan y de repente en el sufrimiento que aparentemente estamos pasando, hay un plan de parte de Dios. Porque el sufrimiento, incluso las pruebas, de repente los desastres que vienen a nuestra vida, son en cierta forma plan de Dios para hacernos más fuertes espiritualmente, porque más adelante nos va a utilizar Dios en una forma interesante. Mi querido Joelito, no sé si yo comprendo o estoy entendiendo correctamente, pero yo entiendo que Dios conoce el presente, conoce el pasado, conoce el presente, conoce el futuro, conoce todo. Así es. Pero hay una línea de tiempo en la cual nosotros los seres humanos vamos tomando decisiones. Así es. Y a veces tomamos decisiones equivocadas y hacemos cosas que no son las correctas. Sí. Pero en esa línea de tiempo de zigzags, ¿no? De subir y bajar, Dios lo va dirigiendo de tal manera, porque el daño, por ejemplo, aquí, cuando tú hablas de José y sus hermanos, ese no era el plan de Dios, de que los hermanos lo vendieran y lo agredieran y le hicieran daño. Ese no era el plan de Dios, ese era el plan de ellos. Claro. Ellos querían sacarlo de sus vidas. Sí. Ahora, Dios lo utilizó. Utiliza aquello que eso, ellos hicieron, aquellos que hicieron ellos, efectivamente, Dios lo utilizó para el bien. Así es. Y eso es lo maravilloso. Ese es el mensaje, que las tragedias que pasan en nuestra vida, que por supuesto, el plan de Dios no es que usted sufra. Dios nunca creó a un ser humano para que suframos, de ninguna manera, ¿no? Mas, sin embargo, cuando el enemigo pone estos estragos en nuestras vidas, como en el caso aquí de José, Dios lo utiliza para sacar una gran bendición de esto, y vemos el resultado con José. La siguiente historia que aparece aquí, esa es una historia bastante triste, y mire, hoy por hoy todavía existen este tipo de historias, desafortunadamente. Según Samuel 13, del 1 al 22, igual también lo vamos a leer, pero aquí está hablando de la violación de Tamar por Amnón. Amnón era hermano de Tamar, era familiar, y Amnón se aprovechó de ella de una manera muy baja, por cierto. Usted puede leer la historia y está bastante triste la historia, por cierto. Después, Absalón, en este caso otro familiar también, se enoja contra Amnón y al último termina matándolo. ¿Cuál es el mensaje aquí? ¿Y por qué está plasmada esta historia? Porque, ¿sabe? Necesitamos entender la gravedad del pecado. Amnón no midió sus consecuencias de sus decisiones que estaba pasando. Y usted puede ver la historia allí, como él pidió que su hermana viniera y lo atendiera, y cuando estaban allí solos, él aprovechó y la violó. Él violó a su hermana. Entonces su hermana, que era virgen todavía, deshonrada, ella no sabía qué hacer y obviamente se hundió en un mar de lágrimas. Su hermano Absalón dice, no, momento, ¿qué está pasando aquí? Y ella le cuenta la historia, y allí Absalón decide matar a Amnón, aunque no lo hizo varios años más tarde, ¿no? Sin embargo, fueron consecuencias todavía de lo que Amnón había hecho. Ahí vienen las consecuencias que de pronto no medimos lo que hacemos con nuestros familiares de pronto en decisiones que estamos tomando diariamente. Segunda de Reyes 16, el 3, y luego el 17 de 17, y luego el 21 de 6, dice aquí la palabra de Dios que esta gente, los reyes de Israel, en este caso, sacrificaban a los niños
para los reyes, perdón, para los dioses paganos en este caso, Sí, ¿no? sí. Tanto fue el rey Acaz como el rey Oseas. En este caso estamos hablando, obviamente, violencia doméstica, tomar a los niños y sacrificarlos a dioses paganos. Ya. Qué triste, pastor, qué triste que hayamos quitado, y estamos hablando de reyes del pueblo de Dios, o sea, gente que conocía, o mejor dicho, que se supone que debería de conocer al Dios de los ejércitos, a Dios, a Jehová, a nuestro Creador. Sin embargo, se desviaron tanto sus corazones que incluso comenzaron ellos a sacrificar sus propios hijos a estos dioses paganos. ¿Hasta qué punto llega la mentalidad, pastor, a degradarse, a desconfiar en Dios y confiar, hablando de confianzas, confiar en otros dioses, pastor? Ya. ¿Cuál es su pensamiento en este Bueno, aspecto? mira, yo quiero hablarle aquí a nuestros amigos, hermanos que nos ven y nos escuchan a través de este medio, y qué bendición que podemos hablarles. Así es. La violencia es una de las cosas más degradantes que puede existir en nuestro mundo. La violencia es una agresión de cualquier tipo, y eso es algo que todos nosotros necesitamos entender, ya sea violencia verbal, violencia física, violencia emocional, violencia sexual, o a veces también lo que es la negligencia, ¿verdad? Que sucede en varios casos, puede ser de los padres a los hijos, Claro. o viceversa. Y esta violencia se puede dar a través ya sea de una persona o de varias personas a la vez. Y por eso es que nosotros necesitamos conocer lo que es la violencia y qué hacer en casos de que se den este tipo de violencias. He conocido casos donde hay matrimonios y tal vez la mujer es más afectada de alguna forma, por decirlo así, donde hay esposos que abusan de estas mujeres. Por ejemplo, conozco un caso, solo por poner un ejemplo, donde hay esta dama no puede salir de su casa. El esposo no le da dinero, no le permite, no le compra un carro, no le enseña a manejar, y le dice, tu trabajo es quedarte en casa y ahí cuidar de los niños. Y esta chica no puede salir de allí, se está metida allí. Es un abuso de poder. ¿Cómo no? Claro, y de mantenerla allí, por decirlo así, esclavizada bajo sus pies, pisoteándola. Entonces, y cuando le pregunté, pero ¿por qué tú no sales? La sentía con miedo, con temor, con vergüenza, como que eso era lo único que tenía en su vida y no podía hacer más. O sea, eso es el tipo de cosas que están sucediendo. Ahora, fíjate, déjame decirte, no es una persona que no conoce a Cristo, no es una persona que está allá afuera en la sociedad, en el mundo, como lo llamamos. Es alguien que está en la iglesia. O sea, en otras palabras, mis queridos amigos, en la iglesia también hay violencia doméstica. Así es. Y de todo tipo. Bueno, nosotros acabamos de ver aquí los ejemplos que tú leíste. Del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. Efectivamente. Entonces, qué terrible, mi querido Joelito, de que haga este tipo de cosas dentro del pueblo de Dios, cuando nosotros conocemos y sabemos quién es Dios, donde debemos de tener el temor a Dios y luego el amor entre los unos a los otros. Claro. Y en estas lecciones que tú comentaste hace un momentito, pudimos ver, ¿no? La violencia física y emocional que José recibió. Así es. Ahora, esa violencia física y emocional continúa no solamente desde los hermanos, aún desde sus padres, cuando ellos empiezan, porque son los padres los que crean este celo, esta envidia en los hijos. Claro. Es tremendo. Por eso, mis queridos amigos, mucho cuidado cómo usted trata a sus hijos, ¿verdad? No hay ninguno especial, todos son especiales. No trate a uno mejor que al otro, porque puede ser que usted provoque a esos hijos a celos, a envidias, y más tarde esas relaciones entre hermanos se rompan. Exacto. Y empiecen ahora a hacerse daño los unos a los otros. Así es. Tú tenías el caso aquí de la violación y el abuso físico también de hermanos. Así es. Y esto es una realidad. Conozco personas, mi querido Joelito, que han pasado por eso donde un padre abusó de su hija. Bueno, o sea, hay uno de los casos bien fuertes y muy, muy palpantes. ¿Sabe? Las violaciones de menores, en muchos de los casos, pastor, pasa entre los familiares. Muchos pensamos que va a entrar un desconocido a la casa y va a violar a nuestros hijos o lo que sea. No. A veces aquellas personas, pastor, en quienes confiamos nuestros hijos y les permitimos, ellos son los que vienen, en este caso, a abusar de nuestros hijos. Hay casos donde
niñas de 12, 13 años están siendo violadas por familiares, por tíos o parientes muy cercanos y son amenazadas, que tienen que callar ese dolor que cargan en su corazón. Y no es, hay un caso en un país, hasta que no sale embarazada ella, que sale toda la luz, y entonces resulta, ¿no? Y ahí viene ahora familiares, y muchas veces ha pasado que llegan ahora a enfurecerse en contra de este individuo mayor de edad, porque estamos hablando de un hombre grande, no estamos hablando de alguien de la misma edad, estamos hablando de ya una persona mayor que no está casado y todo lo demás, hasta al punto que se enfurecen contra él, y a veces ha habido, ahora vienen las matazones, confrontaciones entre uno y el otro. Pastor, aquí en la parte del martes, al final, en la parte roja de la lección, está una serie de preguntas que quiero que analicemos un poquito. Trata de ponerte en el lugar de alguien traumatizado por la violencia. Y usted mencionaba algo, pastor, bien interesante. La violencia que existe dentro de nuestros hogares no está aislado solamente a la gente del mundo, la gente que no conoce de Dios. Ajá. Dentro de la iglesia hay personas que están abusando tristemente, y hay casos que igual podemos contar más historias de personas que están, en este caso, abusando de sus esposas, o esposos siendo abusados de las esposas también, pastor, también existe tal cosa, ¿no? Dice, ¿qué palabras de aceptación, consuelo y esperanza te gustaría oír? En este caso, si estamos siendo abusado. ¿Por qué es importante brindar seguridad y aceptación afectuosa en lugar de ofrecer consejos sobre cómo vivir mejor con el abusador en este caso, ¿no? ¿Sabe? Si el abusador no está dispuesto a cambiar, pastor, yo en ningún momento aconsejaría a la persona que se mantenga en la relación. En forma personal, ¿no? Yo no estoy diciendo que ese sea el caso y que todo el mundo debe aceptar lo que yo estoy diciendo. Y lo hemos dicho otras veces, ¿no? Lo que yo opino es mi opinión solamente. Pero yo no creo que a nadie en un mundo correcto debería estar viviendo con una persona que está abusando constantemente, pastor. Mira, mi querido Joelito, tengo muchos ejemplos, pero te voy a contar uno de una persona que estaba pasando por violencia en su hogar. Su esposo tomaba mucho. Un día se acercó a mí y me dijo, pastor, ¿qué puedo hacer? Le dije, mire, hermana, es tiempo de que usted salga de ese hogar, busque otro lugar donde pueda encontrar protección, pero como siempre pasa, ¿verdad? Voy a usar el término siempre, porque ya sea sobre todo se da mucho en las mujeres, más que en el hombre, es que la mujer se siente cohibida, siente que sin su esposo no puede seguir, porque él es el que provee, él es el que trabaja, él es el que paga las deudas de la casa, vamos a decir, el que provee para el hogar, y entonces eso le da miedo, le da temor, y no permite que salga de allí. Y me acuerdo que yo se lo mencioné, y como a la semana ella me llamó, porque finalmente este hombre vino borracho y trató de abusar de ella. La golpeó contra el espejo del baño, rompiéndole su rostro, y sus hijos no pudieron más, llamaron a la policía y lo llevaron preso. Pero mira, ¿hasta dónde vamos a esperar? ¿Hasta dónde una mujer o alguien que es abusado va a esperar? Exacto. Hay que tomar acción en el momento. Cuando tú ves que tienes un esposo que no sabe controlar su enojo, o una esposa, o tienes una pareja que te abusa verbalmente, o que te abusa tal vez a través del dinero o de otras cosas, tú tienes que tomar acción, no puedes esperar. Así es. Hay que buscar ayuda, hay que buscar consejo. Claro que y sí. Decía la lección aquí, parte de la pregunta que tú hacías, ¿quién trata de ponerte en el lugar de alguien traumatizado por la violencia? Si nunca has pasado por eso, no sabes. Exacto. Así que no te puedes poner en el lugar de esa persona. Así es. ¿Qué puedes hacer? Bueno, lo que puedes hacer es, número 1, orar por esa persona, y número 2, acompañarla. A veces simplemente escucharla. La persona simplemente necesita ser escuchada. Así es. Y si tienes la capacidad de poder redirigirla a buscar ayuda, hay tantos lugares que ofrecen ayuda. Aquí en los Estados Unidos tenemos un sinnúmero de centros que ofrecen ayuda, lugares donde las personas que son abusadas pueden ir a quedarse por un tiempo mientras le consiguen otro lugar donde puedan vivir. Sí, claro que sí. No sé, en los países de nuestros hermanos y amigos que nos escuchan, pero hay lugares donde nosotros podemos ir y recibir esa ayuda que tanto necesitamos, pero no nos quedemos con un abusador que te abuse mentalmente, físicamente, espiritualmente, emocionalmente. No te quedes allí, mi querida amiga y amigo, sale de allí. Así es. Pastor, la parte del miércoles, perder la libertad. Y allí vamos a entrar en cuestiones de adicciones,
Y ahora el tiempo se nos ha acabado, pastor, prácticamente, y necesitamos ir aquí un poquito más rápido, Claro. de aquí en adelante, porque igual no queremos pasarnos mucho tiempo. Perder la libertad. ¿Qué lecciones podríamos tomar en este caso, pastor, sobre la libertad? Pues mira, ser libre es lo más bello que podemos tener en este mundo. Ok, ahora, la libertad podemos mirarla de un punto de vista social o también emocional, porque la libertad, digamos, en este caso puede estar en la cárcel, puede ser un trauma muy fuerte, o bien la libertad dentro de nuestros cuerpos, hablando de adicciones y todo eso, ¿no? Exacto. Y eso es donde yo quería llegar, ¿no? O sea, el hecho de que hay miles y millones de personas que luchan con alguna forma de adicción y eso no les da la libertad que tanto es necesaria en esta vida, ¿no? Y entonces vemos a todas estas personas que están luchando con adicciones al alcohol, adicciones al cigarrillo, adicciones a las drogas, adicciones a la pornografía, adicciones hoy en día, mira qué interesante, estamos siendo adictos a estos pequeños instrumentos. Puedo ver niños, Sí, jóvenes, adultos mayores, familias que están conectadas y no se pueden desconectar. Así es, así es. Y ahora a tal grado que ya se está hablando en el área de psicología de una adicción a la tecnología. Así y es. que ahora tenemos que empezar a buscar cómo podemos ayudar a este tipo de personas. Definitivamente. O sea que en vez de estar libres, estamos ahora encadenados. Así es. Fíjate como lo pone aquí Santiago 1, del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso es bien importante. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Cualquier adicción en extremo puede llevarnos a la muerte. Y puede ser una adicción tremenda. Pastor, mire, voy a decir una aberración. Y con el respeto que usted merece como pastor. Incluso hay personas adictas a la iglesia. ¿No cree usted eso? Sí, porque O sea, se han vuelto religiosos nada más. No, o sea, a donde voy con eso es que la persona se dedica tanto en la iglesia que descuida a su familia y descuida incluso hasta su misma salud. Sí, sí, sí. Eso puede ser un extremo demasiado riesgoso y mucho cuidado. Mi querido Joelito, antes de que pasemos a la parte del jueves ya, porque debemos de terminar, yo solamente quiero poner énfasis en dos cosas muy importantes, y es en el hecho de que el pecado y la adicción no son la misma cosa. O sea, puedes cometer un pecado del que no eres adicto, Cierto, aunque cierto, a menudo cierto. este puede convertirse en una adicción, Efectivamente. pero no es la misma cosa. Así es. Ahora, lo interesante de esto es que hay una solución duradera para el problema del pecado y de la adicción, y es recibir un corazón nuevo. Amén. Cuando estás dispuesto a aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador personal y pedir Definitivamente. a Dios que te ayude con esa adicción que tú tienes. Por eso es que Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así es. La libertad, la verdadera libertad, la encontramos en Cristo. Amén. Gloria a Dios por ello. Gracias por ese hermoso comentario, pastor. Ahora sí, entramos a la parte del jueves. Perder la vida. Dice, lee 1 Corintios 15:26, ¿cómo se describe la muerte y por qué se la describe de esta forma? Bueno, la muerte se describe en 1 Corintios 15:26 y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así es que se describe a la muerte como un enemigo. Y la muerte, recuerde que viene de parte del enemigo de Dios, y la muerte es lo que trae las adicciones, trae el pecado, trae las decisiones que hemos tomado equivocadamente, porque desafortunadamente el pecado está a la puerta. Lo mencionaba Dios muy al principio, ¿no? Así es que la muerte, pastor, ¿cómo podemos hablar sobre perder la vida en este caso? ¿Y qué lecciones podemos sacar de todo esto? Tomando en cuenta que Jesús es la resurrección y la vida. El que esté muerto, dice, en Jesús podemos tener la vida eterna, ¿cierto? Amén. El que esté muerto, en mí vivirá. Amén. Bueno, no cabe duda que vivimos en un mundo de pecado y sabemos todos que tenemos que pasar por esas 4 etapas
nacer, crecer, multiplicarnos y morir. morir. Eso es parte del ser humano. Pero algo muy interesante para cada uno de nosotros, los creyentes, los que creemos en Cristo, es que para el creyente la muerte es un asunto trivial. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, como dice la palabra de Dios. Un momento de silencio, un momento de tinieblas, de descanso. La vida, mi querido Joelito, está oculta con Cristo en Dios. Amén. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros, dice, también seréis manifestados con Él en la gloria. Así es. La segunda pregunta que aparece allí. ¿Qué pensamientos reconfortantes puedes encontrar en los siguientes pasajes? Vamos a leer solamente Romanos 8, 31, unos versículos ahí nada más. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Muy interesante, y para ir finalizando, creo que es fantástica cita bíblica. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y podemos seguir leyendo. Sin embargo, sabemos, Dios está con nosotros, mi estimado radio escucha, estimado televidente. Dios está con nosotros. Y puedes tener la certeza y la seguridad que en Dios tendremos la recompensa final. Y la recompensa final será la vida eterna. Recuerda que todo lo que hemos hablado en esta lección, todo es pasajero. Si hay abuso, si hay esto, si hay lo otro, todo eso puede ser pasajero. Porque recuerda que Satanás quiere que los hijos de Dios sufran. Y eso es lo que ha traído precisamente el enemigo ante nosotros del pueblo de Dios. Pastor, último mensaje para cerrar. Bueno, yo solamente me gustaría decirle a nuestros amigos que hay pérdidas. Todos pasamos por pérdidas en algún momento de nuestras vidas. Así es. Pero si estamos con Cristo Jesús y estamos dispuestos a pedir perdón, dispuestos a amar como nos manda Dios, que nos amemos los unos a los otros, si estamos dispuestos a confesar nuestro pecado a aquellos que le hicimos daño y estamos dispuestos a hacer cambios y a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, nuestras relaciones con nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestra familia, en la iglesia y donde quiera que estemos, serán restaurados y podremos vivir felices. Amén, gloria a Dios por ello. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No existe para la muerte, en este caso la victoria, porque la victoria nuestra la tendremos en Cristo Jesús. En Cristo tenemos la victoria sobre la muerte. Mucha gente piensa y dice que no hay remedio en este mundo, hay cosas que no se pueden remediar y ponen la muerte. Bueno, como cristianos sabemos que incluso la muerte tiene remedio. Amén. Porque el remedio, y en este caso la victoria, es Cristo Jesús. Mi estimado radio escucha, televidente, gracias una vez más por habernos acompañado hasta estos momentos. Recuerda, con fe y esperanza, estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Te hemos acompañado en esta ocasión El pastor Luis Rivas y un servidor, Joel Medina. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Y esperanza necesito.